en adelante. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Bueno, la semana pasada, ¿se acuerda que habíamos quedado hablando acerca de cómo Pablo nos indica, ¿verdad? A lo largo de este capítulo 9, cómo la fidelidad de Dios está presente aún en sus días y cómo la promesa de Dios hacia el pueblo de Israel no ha fallado. Y Pablo usa dos ejemplos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Uno es el ejemplo de Isaac, que es el hijo de la promesa, ¿verdad? Y ahí nos quedamos y ahora vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Este capítulo 9, hermanos, ha sido, bueno, un reto completamente para mí. Hay muchas cosas que estudiar. ¿Cuántos se acuerdan de la pregunta que nos hizo la hermana Patricia la semana pasada? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o ya se les olvidó? Ok. ¿Cuánto la investigaron? ¿Ah? Sí, Marilyn, ¿usted? Ok. ¿Alguien más investigó la pregunta? Ok, eso es importante, hermanos, y es que nosotros seamos llamados a la atención, porque a veces en la escuela, ¿verdad? Yo no sé cuánto les pasa o cuántos papás en algún momento expresaron que algo que no entendía un hijo, alguien le ha pasado como papá que le manda alguna materia a algún hijo y no la entiende. Ajá, ¿y qué pasa? ¿Qué decimos? Que el maestro, para eso le pagan al maestro, ¿verdad? Para que le explique. Sí. ¿Ah? No. Ok. Usted busca. Habrá gente que diga, bueno, para eso le pagan al maestro. Bueno, pues si el maestro ya explicó y su hijo no entendió, ¿qué va a hacer usted? Que el chiquito se quede en la materia. Ok. Entonces, ¿por qué no me respaldan a mí? ¿Ah? ¿Por qué no me respaldan a mí? ¿Sí? Yo estoy aquí para enseñarles a ustedes, hermanos, pero también para que nosotros aprendamos, busquemos, indaguemos en nuestras casas. ¿Para qué? Para que todos sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Más adelante vamos a ver ese verso 18 que esperamos llegar hasta ahí, pero vamos a leer el capítulo 9, verso, ya les digo, para ya continuar con esta tercera parte. Ya nos quedaría, si hoy la concluimos, nos quedaría nada más un domingo más y después correspondería al pastor con el capítulo 10, que es una continuación, podríamos decirle, de este capítulo 9. ¿Okay? Capítulo 9, verso 10. ¿Ok? Y no solo esto, sino también, ¿lo tenemos? Amén. Sí, ok. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, verso 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Subraye eso, por favor, subraye eso. Si usted tiene su Biblia física, subráyelo, por favor, subráyelo. Dice, pues no habían aún, ¿qué? Ok, ¿no habían qué? Primero, nacido. Ajá, no, nacido. Y después, ni habían hecho. Ojo, esto yo quiero que por favor usted lo subraye y lo con negrita y de todo. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino, ojo, no por las obras, sino por el qué. Ok, verso 12, se le dijo, ¿qué se le dijo? El mayor servirá al menor, como está escrito. Y este es otro versículo, hermanos, que tiene muchas, ¿verdad? Muchos sentimientos encontrados y demás, ¿verdad? Dice, como está escrito, verso 3, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ok, ¿quiénes han leído ese versículo en algún momento? Ok, ¿usted ha tenido dudas con respecto a ese versículo? Levante la mano, ¿quiénes han tenido dudas?
Ok, ¿quiénes lo han estudiado? ¿O se queda con la duda? Ay. Ok, paremos ahí y luego continuamos. Verso 10. Este verso, a partir del verso 10, encontramos otro ejemplo con el cual Pablo nos ilustra cuál es el propósito de Dios. Y hermanos, y algo que nosotros tenemos que entender, y vieras cómo duele de verdad cuando uno ha estado, y yo creo que eso duele y es más triste en el caso de los pastores, cuando uno, hermanos, llama a la iglesia, llama a los hermanos, los corrige, les indica qué es lo que tienen que hacer según la escritura, no según lo que el pastor quiere, ni el líder quiere. Pero hermanos, vieras qué triste es cuando usted quiere corregir a una ovejita y esa ovejita no ha entendido el propósito de Dios. Y uno nada más, hermanos, como Pablo, se pone triste y angustiado y ora por las ovejitas. Lo más fácil, hermanos, para nosotros es pararnos aquí, para los que enseñamos, como el pastor, como yo y otros hermanos que en algún momento han enseñado. Lo más fácil, Jessica, es decirle a la gente: usted está bien, siga así como está. Eso es lo más fácil. Decirle: usted está en pecado, en una vida de práctica de pecado, sigue así, está bien, no pasa nada. Eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil que podríamos hacer. Ni se complica la persona, ni me complico yo. Pero hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios. Y hermanos, no solamente eso, hay dolor en nuestro corazón. Como cuando el Señor le habló al pueblo de Israel y se acuerda que no en una vez, sino muchas veces el Señor los llamaba y les decía: yo quiero que ustedes obedezcan mi palabra, yo quiero que ustedes obedezcan mi voluntad. Y en un momento allá en el Antiguo Testamento el Señor les dice: yo quiero que ustedes se vuelvan de sus caminos. ¿Y qué dice el pueblo de Israel al unísono? No andaremos. Y también viene a mi memoria, hermanos, aquel pasaje, creo que es en Mateo, cuando Jesús, viendo hacia Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, como la gallina junta a los pollitos, así los quise juntar a ustedes. ¿Pero qué? No quisieron. Y hermanos, cuando nosotros nos ponemos aquí delante de ustedes, nuestro interés, hermanos, y nuestro propósito no es ni que usted salga herido de este lugar y yo no vuelvo a la iglesia, sino que usted recapacite de qué es lo que debe de corregir en su vida y, hermanos, cumpla el propósito que Dios tiene para usted. Y el propósito de Dios para su vida no es que usted se haga famoso. El propósito de Dios para su vida no es que usted se haga rico. El propósito de Dios por el cual el Señor nos ha llamado, ¿sabe cuál es? ¿Quién me lo puede decir? ¿Para qué es? Para alabanza de su nombre. Para alabanza de su nombre. ¿Es nuestra vida alabanza al nombre del Señor? O más bien, hermanos, le repugna, le repulsa nuestra forma de vivir. Hay gente, hermanos, que cree el propósito de Dios es que yo no pase por pruebas. No. El propósito de Dios para su vida y el cual Él lo ha elegido y lo ha llamado, hermanos, y lo vemos en el caso de Isaac y lo vemos en el caso de Jacob, es que se cumpliera ese propósito. ¿Cuál era el propósito? La alabanza del Señor. Y usted sabe que también el Señor usa a hombres malos para su alabanza y para cumplir su propósito. ¿Ah? Lo vamos a ver más adelante, hermanos. Y nosotros lo repetimos, todo lo hacemos a la verdad. A veces decimos: ay, hermanos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. ¿Estamos haciendo realmente todo para la gloria de Dios? Porque no es solamente servir aquí, bueno, yo voy a predicar aquí para alabanza. No, ¿cómo es mi vida en lo íntimo? ¿Es para alabanza de la gloria de Dios?
¿Cómo me comporto yo con mi familia? Es para la alabanza y la gloria del Señor, hermano. Dura es esta palabra, decía por ahí un discípulo. Cuando vimos anteriormente el ejemplo de Isaac y de Ismael, es fácil y es entendible, hermanos, ¿verdad? Ver por qué Dios eligió a Isaac. Gracias. Es fácil entender por qué Dios eligió a Isaac de Ismael, ¿sí o no? Porque es muy fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Jessica. Ok, uno fue concebido, ¿verdad? Por acción carnal, y el otro fue, ¿verdad? Una cosa milagrosa, ¿verdad? Eso, ahí es muy fácil, no tenemos problemas, eso es como la tabla del 1, ¿verdad? Pero entremos a algo a ver si no es tan fácil, o es más fácil, o cómo lo vemos. Dice el verso 10, ya lo leímos, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, ¿se acuerdan de Rebeca? ¿Sí? ¿Ok? La esposa de Isaac. ¿Quién era Isaac? ¿Ok? El hijo de la promesa, ¿verdad? Dice, pues no habían aún nacido y no habían hecho ni bien ni mal. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque Pablo específicamente determina y dice ahí que les es dada palabra a Rebeca de Dios, ¿verdad? Cuando ni siquiera ellos habían nacido y no habían hecho ni qué. Y eso nos tiene que quedar muy claro, hermanos. Dios no nos escoge por lo bueno que hagamos. Ya vimos en el capítulo 3 que no hay ni uno bueno. Pero, ¿verdad? A veces decimos, es que yo soy muy bueno y aquel es muy malo. ¿Por qué Dios me hace estas cosas a mí? ¿O por qué Dios me pasa por estas pruebas si yo no soy malo? ¿Y quién dice, hermano? ¿Quién le dijo a usted y quién me dijo a mí que las pruebas Dios las pone porque usted es bueno o es malo? Y de por sí ya estamos entendidos que no hay nadie bueno, hermanos. No hay nadie bueno. Yo no lo digo, lo dice el capítulo 3 de Romanos. Si usted es de las personas que vive en el mundo creyendo que usted no merece algo porque usted es muy bueno, usted está equivocado. Aquí no se trata de que usted hizo bien o hizo mal. Vea lo que dice ahí ese versículo. ¿Por qué Dios los escogió así desde antes de que nacieran? ¿Ah? No, ahí lo dice. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección que pasó, permaneciese. Porque, hermanos, claro que Dios podría decir, bueno, Jessica es pura vida, buena gente, no le hace daño a nadie, excelente vecina, excelente mamá, y a esa la voy a escoger. ¿Sí o no? Y Dios no se complicó, porque Jessica es buena, ¿verdad? Jessica es Jessica, ¿verdad? Pero no, hermanos, Dios no nos, gloria a Dios, porque Dios no nos escogió por lo bueno o lo malo que Él sabe que vamos a hacer, hermanos. Dios nos escogió no por nosotros, sino por quién. Por Él mismo, hermanos. Por Él mismo, porque Él fue una. Vean, hermanos, vamos a ver, para que ustedes me entiendan. Si yo vengo y yo, de todos los hermanos aquí, hay una hermana, Estrellita, que yo quiero mucho. Y yo digo, Estrellita es tan buena gente conmigo. Y Estrellita todo el tiempo vino a Estados Unidos y me trajo unos regalazos. ¿No es cierto? Pero bueno, yo vengo y digo eso. Ay, Estrellita y yo tenemos una gran amistad. Y entonces, como Estrellita es tan pura vida conmigo y tan buena, ¿cómo soy yo con Estrellita? Igual yo vengo, bueno, Estrellita, qué bueno, qué dicha que vino Estrellita. No me gozo porque hermanos, debería de gozarme que mi hermana ya esté aquí, sino porque yo digo, y voy a ver qué me trajo, ¿verdad? ¿Sí o no? Así somos los seres humanos. Por lo que la persona actúa conmigo, así yo soy recíproco. En el caso de Dios, a Dios no le importa que nadie sea recíproco con Él, porque Él sigue siendo Dios.
Y vamos a ver más adelante y entender un poquitito esta lógica. La elección de Dios entre Ismael e Isaac es una elección lógica. Isaac era hijo de la promesa. Pero es mucho más difícil entender por qué Dios eligió a Jacob para ser el heredero del pacto de salvación de Dios en lugar de Esaú. Esaú era muy bien, era el primogénito. A él era el que le correspondía, ¿verdad? Todas las bendiciones. Y en esas épocas, el padre se dice que le daba la bendición al primogénito y eso le correspondía el doble, ¿verdad? De la herencia. Gracias a Dios, hermana Grace, ya no existe eso, ¿verdad? Para los segundos, ¿verdad? Ni para los últimos, ¿verdad? Ya los últimos les toca la repela. Y usted cuando estudia Génesis, va a ese capítulo donde está la historia de Jacob y de Esaú, hermanos, usted va a ver ahí una situación que se presenta, ¿verdad? Entre estos dos hermanos, pero sí, ahí entra la mamá en juego y todo, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios eligió a Jacob para ser el heredero del pacto de salvación en vez de Esaú? Ok, volvamos y retomamos. ¿Quién es el hijo de la promesa? No, ¿quién es el hijo de la promesa? Ok, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, ¿a cuál le correspondía según linaje? ¿Quién era el primogénito? Esaú. Se supondría que Esaú, ¿verdad? Por cuestión de linaje, debería de ser el que recibiera la bendición para continuar esa herencia, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Puede que, hermanos, no comprendamos fácilmente qué sucedió aquí, pero la elección de Dios es igual de válida y eso es algo que tenemos que entender. Dice este versículo, no habían aún nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Pablo señala que la elección de Dios no se basó en lo que hicieron Jacob o Esaú, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, ¿sí o no? Yo quiero que usted salga de este lugar entendiendo eso, ¿verdad? Porque como le digo, todavía hay gente que se sienta en las iglesias y cree, ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy bueno? ¿O por qué me pasa esto si yo me congrego? ¿O por qué me pasa esto si yo diezmo? ¿O por qué? Tenemos que entender, hermanos, que esto no se trata de usted ni de mí. Esto se trata de ¿quién? Hermana Lourdes, de Dios. Y si usted, bueno, no me voy a adelantar, mejor ahí póngale pausa. Pablo señala que la elección de Dios no se basó en lo que hicieron Jacob o Esaú. La elección fue hecha antes de que ellos nacieran. Ahora, ¿esto para qué era? Ahí lo respondimos, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, ¿qué sucediera? Permaneciera. Y no por las obras, sino por el que llama. Ok, yo quiero que veamos el hilo de hacia dónde va Pablo con esto. ¿A quién le escribe Pablo la carta a los romanos? Ah, fuerte, fuerte. Ajá, pero específicamente ¿a quiénes? Específicamente ¿a quién? Hermana Lourdes, yo sé que usted ¿a quiénes? A los judíos cristianos en Roma. ¿Cuál era el problema que estaba sucediendo y por qué Pablo escribe esa carta? Porque los judíos cristianos en Roma querían imponer la ley y los ritos a los cristianos gentiles de Roma. Ese era el asunto. Por eso Pablo en los capítulos anteriores habla acerca de que la fe, de que usted recibe salvación por medio de la fe en Jesucristo, no por las obras ni la ley. Ya lo hablamos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y de la circuncisión. Porque eso era lo que el pueblo judío cristiano le estaba enseñando al pueblo gentil cristiano. Tienen que circuncidarse, tienen que cumplir la ley, tienen que comer comida, ¿verdad? Nada de puerco, nada de esas cosas. Y Pablo les dice, ustedes están cometiendo un error
La salvación viene por medio de ¿qué? De la fe en quién. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Están entendiendo, hermanos, por qué Pablo sigue enfatizando que no recibimos salvación por las obras, por lo que hayamos hecho, hermanos? Porque si fuera por las obras, la salvación no sería mérito de Dios, sino sería mérito de ¿quién? De nosotros. ¿Verdad? ¿Se acuerdan una canción muy vieja, muy vieja, muy vieja, de un muchacho que iba con una muchacha y tuvieron un accidente y ella muere y él dice, ¿qué debo de hacer para ir al cielo? Debo ser bueno. Bueno, morirse sí también, ¿verdad? Obviamente, porque nadie va al cielo hasta este momento, ¿verdad? Sin que no se muera. Pero hermanos, nadie va a ir al cielo por bueno. Y nadie va a ir al infierno por malo. Nadie. Nadie, hermanos. Los únicos que van a ir al cielo son los que han reconocido a Jesucristo como su Salvador, independientemente como Jacob y Esaú de las obras que hayan hecho en esta tierra. Obviamente, ¿verdad? Y hay a veces que hacer salvedad en cosas que son muy obvias, pero hay que hacerlas. Si usted es un hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, usted recibió a Cristo en su corazón, dice la palabra, que todo aquel que se arrepiente y se aparta del pecado, que alcanza misericordia. Y entonces es. Y entonces, como es salvo, ¿cómo va a vivir? Dijo Jesús, por sus frutos. Entonces, usted no puede decir que usted es salvo y que usted es hijo de Dios y usted es cristiano si usted vive una vida desordenada, en pecado. Hay algo que no está bien. Pero nosotros no somos salvos por obras. Ese es el resultado de la salvación. ¿Ok? La elección fue hecha antes de que ellos nacieran. ¿Para qué? Para que el propósito se cumpliera y el mérito se lo lleva, el que llama, ¿verdad? No los llamados. Dice, sigue la palabra, dice, el mayor servirá al menor. Dios anunció estas intenciones a Rebeca, se lo dijo a la mamá de estos niños, ¿verdad? Antes de que los niños nacieran, y repitió su veredicto mucho después de que Jacob y Esaú habían pasado de este mundo. Creo que es en Malaquías, donde dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Ok? Ahora, lleguemos a este versículo. Verso 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Alguien estudió en su casa acerca de esto? ¿No? Marilyn. Ajá, dígalo. Ajá. Ok, vamos a ver, sí, no, ajá, sí, ajá, sí, pero no se me adelante entonces, ok, sí, sí, ok, ajá, sí, ok. Eso es otro, por eso les hacía la pregunta si alguno lo había leído, o lo había estudiado, porque la gente muchas veces considera que ese aborrecí es un odio de Dios a Esaú, ¿verdad? Y por eso tenemos que irnos a buscar los términos. Ahora, ¿se acuerdan un versículo donde Jesús, y tal vez el pastor, ¿verdad? Si alguien me lo puede ayudar, creo que es en Mateo que está, si alguno no aborrece a padre, a madre, a hijos, ¿verdad? No es apto para el reino. No está diciendo Jesús ahí que odia a su padre, que odia a su madre o que odia a sus hijos, sino lo que Jesús está declarando con la palabra aborrecer es amar menos. Amar menos, no es odiar. Ahí, porque a veces podemos caer en ese error de pensar de que de que Dios amó a Jacob y a Esaú lo odió. No, él no lo odió. Y vamos a ver un poquitito más de este tema
porque este es un versículo que muchas veces la gente lo malinterpreta, ¿verdad? Y por eso dice el pastor que tenemos que ver todo el contexto, antes y después, ¿verdad? Pero no fue que Dios amó a Jacob y a Esaú lo odió, ¿verdad? Eso no es lo que el texto en el contexto nos quiere decir. Ahora, debemos considerar el amor y el odio del cual Pablo habla aquí con respecto al propósito de Dios de elegir a uno para que se convierta en el heredero del pacto de Abraham. Es decir, Esaú era por naturaleza humana o por designio humano el que debería de haber recibido, ¿verdad? Pero recordemos que en Dios es diferente, hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ok, ahora Dios va a hacer algo diferente. Y no va a escoger al mayor, va a escoger a quién? Al menor, ¿verdad? En ese sentido, la preferencia de Dios podría considerarse correctamente como una muestra de amor hacia Jacob y una de odio a Esaú. Pero vamos a ver algo. Vamos a Génesis 29, 31. Génesis 29, 31 y el verso 33. Alguien que me lo vaya buscando. Deuteronomio 21, 15. Mateo 6, 24. Lucas 14, 26 y Juan 12, 25. Repito, Génesis 29, 31, verso 33. Deuteronomio 21, 15. Abra su Biblia. Mateo 6, 24. Lucas 14, 26 y Juan 12, 25. Como lo decía ahora, hermanos, no es que Dios odia literalmente a Esaú, sino que lo podemos determinar, según estos versículos que vamos a leer, como menos amado, ¿ok? Menos amado. Génesis 29, 31, ¿alguien que me lo lea? Ajá. Ajá, y verso 33. Ahí mismo. Ok, ahí estamos hablando de, ven esta palabra, dice en el verso 31, dice, y vio Jehová que Lea era como menospreciada, ¿se acuerdan, verdad? Las esposas de Jacob, Lea ahí, ¿se acuerdan que Jacob trabajó 7 años por quién? ¿Por cuál? Por Raquel y al final le dieron a Lea y ahí dice, voy a trabajar otros 7 años, ¿verdad? Y ahí se lo llevó el usurero del suegro, ¿verdad? Pero realmente el corazón de Jacob, a quien amaba, ¿a quién era? A Raquel, ¿verdad? Y Dios viendo la condición de Lea, ¿qué pasa? Le dio hijos, ¿verdad? Le dio hijos porque eso en esa época era, ¿verdad? La esposa que le podía dar hijos era la que hacía al hombre feliz. Gracias a Dios en esta época solo hay una esposa, ¿verdad? Tienen que aguantarse si se los damos o no se los damos, ¿verdad? Ok, Deuteronomio 21, 15. Deuteronomio 21, 15, si lo tiene alguien me lo lee, porfa. Ok, dejémoslo ahí. Ven, ahí nos habla de términos de amada, de aborrecida. Aborrecida, no era que estos hombres odiaban a sus esposas, era que las amaban menos, ¿verdad? No era que Jacob no amaba a Lea, pero amaba más a Raquel, ¿verdad? Mateo 6, 24. Ajá, ok, ajá.
Ok, no podemos servir, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo tengo a Dios, ¿verdad? Si yo tengo a dos señores, tengo a Dios y a las riquezas, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Puede probablemente ame uno más que al otro, ¿verdad? Ok, Lucas 14:26. Vea qué lindo esa versión. ¿Qué versión es, Keila? La traducción lenguaje actual. Vea que ahí no lo pone claro. Véala como lo dice aquí la Reina Valera. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si yo lo leo en esta Reina Valera, yo puedo entender que aborrecer es odiar, pero ya entonces me vengo y busco en otra versión que me pueda ayudar, que eso es algo que, hermanos, para el estudio es un gran recurso, buscar diferentes versiones de la Biblia. ¿Qué dice la versión suya, Keila? La mía dice aborrecer, la suya dice, ok, tiene que amarme más. ¿Que a qué? Que a padre, que a madre, que a esposa, que a hijos y aún a su propia vida. Entonces, cuando Pablo nos habla aquí de que a Jacob amó y a Esaú aborreció, queda claro, hermanos, no es que Dios odiaba a Esaú, sino que amó más a Jacob. ¿Quedamos claros con eso? Sí, por ahí Juan 12:25. Ojo, el que aborrece su vida, no es que usted odie su vida, sino que usted ame más a Dios que a su propia vida, ¿verdad? Y a veces lo cantamos, te amo más que a mi propia vida. Bueno, hermano, venga, congréguese. No, mejor voy a ir a pasear, mejor voy a ir a hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿verdad? Estamos como cuando Jesús llamó a los hombres, bueno, es que voy a ir a hacer tal cosa, voy a ir a comprar ¿cómo es? Voy a ir a ver un terreno que compré. Voy a ir a ver un terreno que compré. Hermanos, hasta para buscar a Dios ponemos excusas sin sentido. ¿Quién compra un terreno sin verlo? El chino, sí. El que compró esto, sí. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Sí. Pero la lógica nos diría que ningún buen comerciante, ¿verdad? Compra algo sin verlo. Bueno, y por eso mucha gente se queja, ¿verdad? Compran allá en China un vestido y les llega otra cosa o les queda rarísimo, ¿verdad? Bueno, pero bueno, ese no es el tema. Ok. Entonces aquí podemos determinar, hermanos, que no es que Dios odie a Esaú, sino que acepta a Jacob y rechaza a Esaú. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir ese versículo. En general vemos que Esaú era un hombre bendecido. No era que Dios lo odiaba así, no. Y lo puede leer en su casa en Génesis capítulo 33, verso 8 al 16 y Génesis capítulo 36. Dios aborrecía, digámosle, a Esaú en cuanto a su herencia del pacto, o sea, no lo eligió a él. La gente hubiera elegido a Esaú, mas Dios no lo quiso así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Jessica? ¿Por qué? ¿Por qué eligió a Jacob y a Esaú no? Porque así lo quiso. Porque así lo quiso. A veces pensamos, ¿qué le digo? Una respuesta bien teológica para que la hermana quede así como, no, simplemente porque Dios así lo quiso. ¿Mm? ¿Se acuerda cuando hablamos de la soberanía de Dios? Señor, haz tu voluntad. Y lo decimos. Pero cuando el Señor ejecuta algo que, no, mejor lo hubieras hecho así, así, así. No hemos entendido la soberanía de Dios. Y tenemos un problema si no la entendemos. Y si no nos ponemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Una mujer una vez le dijo al predicador
Charles Spurgeon con respecto a este versículo de a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esta mujer se le acercó al final y le dice a Spurgeon: no puedo entender por qué Dios dijo que aborrecía a Esaú. Yo no puedo entender eso. Y le dice Spurgeon: eso que usted está diciendo, contestó Spurgeon, no es mi dificultad. Mi problema no es que Dios aborreciera a Esaú. Le dice Spurgeon: ¿sabe cuál es mi problema? Mi problema es cómo Dios podría amar a Jacob. El problema no es, hermanos, que Dios aborreciera a Esaú. El problema era cómo Dios amó a Jacob. Y si usted no entiende lo que le estoy diciendo, vaya, lea Génesis, capítulo no sé cuál. ¿Me ayuda ahí, pastor, o alguien? ¿Qué clase de hombre era Jacob, hermanos? Vean, hermanos, desde la pancita ese muchacho dio problemas. Jacob, el amado, dio problemas, era un problema. Y ahí pues cuando Dios le dice a Rebeca, el problema es que van a haber dos naciones ahí, están agarrados. Y cuando esta mujer va a dar a luz, ¿qué hizo el menor? Se viene Esaú, ¿verdad? ¿Y qué hace el menor? Hermanos, vamos a mandar a la escuela dominical, ¿verdad? Por eso yo me lo aprendí desde chiquititica. ¿Qué pasó? Venía el bandido agarrado del talón del hermano peleando ahí. 25. Vaya, léalo, hermanos, para que usted entienda el contexto de todo esto. El problema, decía Spurgeon, no es que Dios haya aborrecido a Esaú. El problema es cómo a Dios amó a Jacob. El problema, hermanos, es cómo Dios nos ama a nosotros, a pesar de lo que hemos sido. Yo no sé si usted lo ha entendido, hermanos. Aquí nadie es tan bueno, hermanos, que merezca el amor de Dios. Hermana Lourdes, aquí sabe que ¿cuántos de ustedes, y quiero hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes alguien les ha hecho algún mal? Levanten la mano. Bueno, perdone primero, porque ese me dice cosas que hay en su corazón, perdone. Bueno, pero perdone, algo le quiere decir el Señor. Y segundo, cuando a alguien le ha hecho un mal, ¿usted qué pide? ¿Qué dice usted? Al Señor, que lo que me hizo lo pague. Bueno, hay gente que no sé si fue que le entró el gozo, la unción del gozo, o algo se acordó. Hermanos, antes de pedir justicia, mejor. Porque si usted pide justicia, Dios va a actuar con justicia con usted. Y yo no pido justicia para mí, yo le pido misericordia. Hermanos, yo no le pido justicia, porque si no, quién sabe a dónde voy a dar. Yo le pido, Señor, misericordia. En general vemos cómo Esaú era un hombre bendecido. Dios aborrecía a Esaú en cuanto a la herencia del pacto, no en cuanto a las bendiciones en esta vida o a la venidera. Nuestro mayor error, hermanos, al considerar las elecciones de Dios es pensar que Dios elige por razones arbitrarias. A veces nosotros creemos que Dios está sentado en el cielo, tin marín de dos pingüe, como que Dios no tiene nada mejor que hacer. Bueno, voy a mandarle esa prueba al fulanito. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Creo que es 28. Si me corrigen, por favor. Todas las cosas, ¿qué? Eso es muy bueno, Estrellita, a los que aman a Dios. Si usted no ama a Dios, usted no va a entender el propósito de Dios. Quizás no haya manera de comprender las razones que Dios tiene para elegir, y las razones solo Él las conoce y no tiene por qué decírnoslas. Él es Dios. Pero las elecciones de Dios no son caprichosas, hermanos. Él tiene un plan, Él tiene una razón. Por eso cuando algo suceda en su vida, no diga por qué,
Diga, ¿para qué? Algo Dios quiere formar en mí. Algo quiere formar. Que sí, hermanos, es una lucha en nosotros, porque cuando yo no quiero, hermanos, desestimar la prueba por la que usted esté pasando, porque probablemente, hermanos, yo sería una que no podría resistir. Pero Dios sabe por qué nos da las pruebas y por qué a unos les da una prueba X y a otros les da una prueba Y. Dios sabe por qué, hermanos. Dios sabe por qué. Verso 14. ¿Entendimos ya qué pasó ahí con Esaú y con Jacob? ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna? Qué dicha. Ok, sigamos. Romanos capítulo 9, verso 14 al 16. Dice así. ¿Qué pues diremos? Vea, porque hermanos, si hay algo que hemos entendido en esta carta a los romanos, es que todo lo que Pablo escribía era porque de alguna manera alguien se lo estaba refutando. Iba a haber gente, ¿se acuerdan cuando creo que es en el capítulo 3 que hablábamos de que Pablo tenía un opositor imaginario y él le preguntaba al opositor y Pablo le respondía? A lo largo de la carta a los romanos vamos a encontrar que Pablo le responde a un opositor. Hay alguien, y hermanos, y no es algo que sucedió en esa época, todavía hay gente diciendo que Dios es injusto. Todavía hay gente peleándose con Dios y diciendo, ¿por qué? Todavía hay gente que Dios dice, ¿por qué a unos sí los eligió para este propósito y por qué a otros no? ¿Verdad? Todavía existe eso, pero vamos a ver, hermanos, lo que dice Pablo. La elección de Dios de uno en lugar de otro hace a Dios injusto. Pregunto. Si yo lo pienso con mi mentalidad humana, sí, yo podría pensar, ¿por qué Dios elige a Jacob y a Esaú no? Pero no, hermanos, Dios no es injusto, porque como yo ya conozco que uno de los atributos de Dios es la justicia, Dios no puede cometer injusticias, hermano. Eso está en contra de su naturaleza, como de la naturaleza de Dios está no mentir. Y como dentro de la naturaleza de los cristianos no debería estar el mentir, como decía Pablo, hablo verdad. ¿Por qué? Porque para el cristiano no es opción mentir. Lamentablemente, hermanos, hay gente que miente y se dice ser cristiano. Y eso no debería de ser. ¿Hay injusticia en Dios? Dice Pablo, pregunta Pablo, ¿hay injusticia en Dios? Ah, clásico de mi hermano Pablo, ¿verdad? Es enfático. De ninguna manera. Dios explica su derecho a dar misericordia al que él quiera dar misericordia. ¿Qué dice Éxodo 33, 19? Alguien que me lo busque rápido. Sí, ajá. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Ahora, pregunta, y quiero que me responda alguien o varios, ¿qué es misericordia? ¿Mm? Porque hablamos y cantamos de la bondad y la misericordia de Dios, pero ¿qué es la misericordia, Ronald? Que te veo viendo así, viéndome. Amar miseria, ok. Otro, este pastor no, gracias. ¿Alguien más que me pueda decir que no es el pastor? Gracias. O Marilyn, gracias. Alguien que me diga qué es misericordia. Por ahí dijo Ronald, amar miseria. Compadecerse, dice Estrellita. ¿Qué más? Amor de Dios, dice mi hermana. ¿Qué es la misericordia? ¿Ah? Hermana Iraida, que la veo pensativa, ahí están pensando las. ¿Ah? ¿Qué es la misericordia, hermanos?
yo al igual que Ronald, tuve el concepto de que misericordia era amar miseria, pero realmente no puedo decirle, hermanos, que yo lograra entender a precisión qué es eso, amar miseria. Hasta que yo estudié esto y entendí que es la misericordia. No, no. ¿Cómo? Piedad, dice mi hermana. ¿Qué es misericordia? ¿Alguien más? Jessica. ¿Perdón? No. Es que podemos pensar que hay palabras que suenan parecidas o tienen un contexto parecido, pero no. ¿Qué es misericordia? Le voy a decir qué es misericordia, para no hacer más largo. ¿Sabe qué es misericordia? ¿Quién quiere saber? Ok. Todos. Hermanos, la misericordia es no obtener lo que merecemos. Eso es misericordia. No. Es no obtener lo que merecemos. Si alguna de mis hijas hace algo incorrecto, ¿qué me ha pasado, hermanos? Y yo deseo, hermanos, no pegarles porque ya están muy grandotas, ¿verdad? Pero hermanos, yo no sé, yo digo, ay, respiro profundo nada más. Las vuelvo a ver. Yo las amo tanto a ellas. Y entonces les doy algo que no merecen. Les doy misericordia. Les doy misericordia. Así es Dios con nosotros. ¿Qué merecemos nosotros? A ver, si usted todavía no me ha entendido, ¿qué merecemos nosotros, hermano? ¿Ah? Ajá. Esa es la misericordia. No recibir lo que merecemos. Recibir lo que no merecemos. ¿Qué merecemos nosotros, hermana Grace? Según lo que hemos hecho nosotros, ¿qué deberíamos de recibir? Castigo, ¿no? Somos pecadores, ¿sí o no? Estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí o no? Lo dice Romanos. ¿Qué deberíamos de recibir? Castigo. Deberíamos recibir, ¿sabe qué? Justicia. Justicia. Dígale que está a su lado, justicia. Y yo no sé si Aris es que no está de acuerdo conmigo o qué. Pero hermanos, deberíamos de recibir justicia. ¿Cuál es la justicia, hermanos? ¿Pero qué recibimos? Misericordia, perdón. Eso es misericordia. Y quiero que quede esto bien en claro, hermanos, para que podamos entender el resto. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es obtener algo, es no obtener, perdón, lo que merecemos. Dios nunca es menos justo con nadie, hermano. Dios no es injusto. Aunque usted diga sí, y aunque usted tal vez no lo diga, pero lo ha pensado, Dios no es injusto. Pero hermanos, Dios se reserva el derecho de ser más justo con el que Él quiere. Es decir, Él va a tener misericordia. Él no le va a dar lo que Él no le va a dar a Carla lo que Carla debería recibir porque Él lo quiere así. ¿Me entendieron? Él no le va a dar a usted lo que merece porque Él lo quiere hacer así. Pero usted no va a recibir lo que no merece, que es la justicia. ¿Ok? Misericordia. Yo tendré misericordia. Entonces, si alguien no recibe misericordia, ¿qué va a recibir? No, ¿qué va a recibir? Justicia. Nadie va a recibir injusticia. En Dios nadie recibe injusticia. ¿No? Y vamos a verlo más adelante para desarrollarlo. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 20? Vamos en una carrerita ahí a Mateo capítulo 20 y eso es otra de las parábolas que la gente a veces tiene problemas de entender. Vamos a ver si lo podemos leer así rápidamente. Dice los obreros de la viña.
Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Verdad? Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, ¿cuánto le iba a pagar? Un denario. Los envió a su viña. ¿Okay? Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo, cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Verdad? Le dijeron: sí, porque nadie nos ha contratado. ¿Verdad? Que no estamos trabajando porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: ok, vénganse ustedes también, ¿verdad? A los primeros, ¿cuánto les dijo que les iba a pagar? Un denario. Y en el transcurso del día, a ciertas horas, él llegó y buscó gente. Ok. A diferentes horas, ¿verdad? Pero a los primeros, ¿qué les dijo? Un denario. Cuando llegó la noche, el señor de la viña, llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, o sea, ¿desde los qué? No, ¿desde los qué? Desde los últimos hasta los primeros. Y al venir todos los que habían ido cerca de la hora undécima, o sea que ya era que ya era la última hora, recibieron cada uno ¿cuánto? ¿Y cuánto le había ofrecido pagarle a los primeros? Un denario. Ajá, y a los otros, lo justo, ¿verdad? Ok. Al ver también los primeros, o sea, los primeros que estaban trabajando desde la mañana, digámosle que desde las 8 de la mañana, dele. ¿Cuánto les habían dicho que les iban a pagar? Y a los otros que llegaron después, ok, un denario también. Al venir también los otros pensaron que ¿qué? Que les iban a dar ¿qué? Más, ¿verdad? Más. Pero también ¿qué recibieron? ¿Y usted qué cree cómo se sintieron ellos? Envidiosillos, no envidiosotes. Y al recibir lo que hicieron, empezaron a murmurar. ¿Y por qué? Y eso así, y eso es una injusticia. Diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora. O sea, estos que llegaron al final no han trabajado nada y ganaron un denario. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Eso es una injusticia. Y los has hecho ¿qué? Iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Verso 13. El dueño respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, o sea, yo en qué te fallé, no te he hecho nada malo, no conviniste conmigo en trabajar, ¿por cuánto? Un denario que damos, un denario ¿qué? Tome lo que es suyo y váyase. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Ahora, vea el verso 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Sí o no? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Verso 16. Así los serán postreros y los postreros, ¿qué? Primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿No tiene Dios derecho a hacer lo que Él quiera? ¿No tiene Dios derecho a dar misericordia al que Él quiera y darle justicia al que Él quiera? Pero nunca nadie va a recibir injusticia, hermano. Este señor de la viña fue injusto en ningún momento, hermanos. Ahora, si ya le hubiera querido darle a los primeros algo más, eso era cosa de él. Pero si él se hubiera visto obligado a hacerlo, él lo puede hacer, pero ya no es de su voluntad. Es obligado. ¿Se acuerdan cuando en Romanos también hablamos del pago? O sea,
Nadie cuenta por gracia el trabajo, hermanos. Usted va a trabajar y a usted le pagan lo que, ya, usted no, su jefe le dice, venga, Joana, venga el viernes para pagarle. Tome, Joana, y agradézcame que le estoy pagando. ¿Ah? ¿Qué haría usted si un jefe lo llama y le dice eso? Agradézcame que le estoy pagando. Y usted le dice, no sea tan carebarro, bien que mal he trabajado aquí de 8 a no sé qué dice Joana, que Joana más bien se pasa de trabajarle más al jefe. Bueno, no sé si le pagan extras, perdón, Joana. ¿Mm? Bueno, Estrellita, eso es otro tema, ¿verdad? Les dice, porque ustedes están aquí, ¿qué pasó? Y nadie nos contrató, bueno, y véngase. Misericordia. ¿Y quién le puede decir al dueño de la viña cómo hacer si es su viña? ¿Cómo le vamos a decir a Dios que por qué misericordia este sí y a este otro no? Vamos a seguir adelante. Vamos a ver si estamos en un lugar peligroso, hermanos, cuando consideramos la misericordia de Dios hacia nosotros como nuestro derecho. Hay gente que cree que tiene el derecho como eso, de reclamar. Por eso les decía, ellos, los trabajadores, pudieron haber obligado a este señor, páganos más, mire que, pero ya no era de voluntad de él. Y a veces nosotros queremos exigirle a Dios misericordia. No, Dios le va a dar misericordia a que Él quiera. Tienes que darme misericordia, como se la diste a Grace. ¿Y si Dios no quiere? ¿Y si Dios no quiere? Así que no depende. Nadie es injusto por no dar misericordia. Dios no es injusto por no dar misericordia. Dice ese versículo para terminar. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. La misericordia de Dios no nos es dada debido a lo que deseamos hacer. O sea, del que quiere, dice ese versículo. Ni tampoco se nos es dada por lo que hacemos, del que corre, sino que simplemente es el deseo de Dios de mostrarla a nosotros. Pero ¿qué hago yo con esa misericordia? Hay gente que, hermanos, ha recibido misericordia de Dios y pisotea la misericordia de Dios. Pero ese no es el tema. Verso 17 al 18, que es el meollo del asunto del mes de la semana pasada, para terminar. Otro ejemplo que Pablo nos quiere enseñar acerca de la misericordia de Dios. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea por toda la tierra. De manera que de quien quiere, ¿qué? Vuelve y repite Pablo. ¿Sabe por qué Pablo hablaba tanto de esto, hermanos? Porque el pueblo judío creía que solo ellos merecían misericordia. Solo ellos. Nosotros somos el pueblo de Dios, tacataca, y se empezaban ahí a lucirse con sus cosas. Por eso Pablo habla de estos ejemplos, hermano. Dios no tiene obligación de darle misericordia a nadie, pero si Él la quiere dar, es de puro afecto de su bondad. Dice ese versículo, para esto mismo te he levantado. Dios permitió, ¿se acuerdan allá en Éxodo? ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Egipto, dice, Dios permitió en los días de Moisés elevarse con poder para que Dios pudiera mostrar la fuerza de su juicio contra él y glorificarse a sí mismo. Ese es el propósito con el que Dios permitió que este hombre faraón se levantara e hiciera lo que hiciera. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Ok? Algunas veces Dios se glorificará a sí mismo, hermanos, al mostrar misericordia, ¿sí o no? Y lo alabamos por eso. Y lo glorificamos por eso, amén, ¿sí o no? Pero hermanos, hay ocasiones donde Dios va a glorificarse a sí mismo
a través del endurecimiento de un hombre. Ahora, cuando leemos ese versículo, que era el que leía, ¿verdad?, la hermana Patricia la semana pasada y mi hermana Ida, si usted lee este versículo sin ver todo el contexto, tanto antes como después, si yo leo, ¿verdad?, si yo leo ese verso 18, ¿qué dice el verso 18? Romanos 9, 18. Ok. Si yo leo ese versículo así, de manera de que quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Si yo lo leo no estudiando los versículos antes y después, ¿qué puedo pensar yo al respecto? Creo que la hermana Patricia, no sé si me lo había contestado la semana pasada. Pero si yo leo eso, ¿qué considero yo? ¿Ah? Que Dios es injusto, dice mi hermana. Pero si yo leo eso, que dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Si yo lo leo así, sin ver el contexto tanto antes como después, ¿qué puedo pensar yo? ¿Joana? Ajá. Lo endurece. ¿Joana? ¿Jessica? Eso, sí. Pero pausa, hágale pausa. Sí, yo todo lo que ustedes han dicho está muy bonito y muy romántico. Muy romántico, muy bonito. Pero Shayita acaba de decir algo. Hay mucha gente que tiene problemas con este versículo. Y no por lo que tal vez usted no tiene problemas con este versículo. Usted dice, hey, Dios hace lo que Dios quiere. Pero hay gente todavía sentada en las iglesias, y yo no sé si usted en algún momento le ha pasado, que empieza a tener problemas con este versículo. Marilyn, rapidito. Ok, eso es lo que Marilyn puede pensar. Otros pensarían, hermanos, bueno, Dios tiene misericordia al que quiere tener misericordia, pero pareciera como que Dios le pone más mal a alguien o lo endurece, ¿verdad? Pensaríamos como que Dios está haciendo algo raro ahí, ¿verdad? Pareciera como que eso es lo que a veces la gente piensa. Entonces quiere decir que Dios a unos sí los hace como buenos y a otros más bien los hace como más malos. Ah, sí, pero ya voy a explicar. O sea, yo puedo pensar eso y hay gente que puede pensar eso, pero eso no es lo que dice el versículo. Okay, es lo que yo quiero que ustedes me entiendan. No estoy diciendo que ese es el pensamiento del versículo, sino que eso es lo que puede pensar la gente, ¿verdad? Que Dios hace más malo el corazón. Obviamente, si yo lo pongo así, usted brinca y dice, no, porque Dios no puede, dice Santiago, no puede tentar a nadie ni causar mal, porque dentro del carácter de Dios no hay maldad, ¿verdad? Ahora, habría gente que pueda pensar, es que Dios, perdón, no debemos pensar que Dios persuadió a Faraón, que era un hombre bueno, que era un hombre bondadoso. Hay gente que puede pensar eso, que es que el faraón era buenísimo y entonces Dios lo endureció. No, hermanos, eso no es lo que el versículo está diciendo. Al endurecer el corazón de Faraón, Dios simplemente permitió que el corazón del Faraón siguiera su inclinación natural. Lo que es. No es que Dios, hermanos, ahí puso algo para que el Faraón, no. Es que el Faraón era así. De hecho, si usted va a leer en Éxodo 7:13, Éxodo 7:22, Éxodo 8:15, Éxodo 8:19, Éxodo 8:32 y 9:7 y 9:34, dice la palabra que el mismo Faraón endureció su corazón. No era que el Faraón era bueno, hermano. No era bueno, o sea, no es, y vea, lo voy a leérselo para que lo entendamos mejor. Si usted todavía no le ha caído el 5, vamos a leerlo en una versión que el pastor un día de estos nos dio muy bonita y me pareció muy buena. Dice, es la palabra de Dios para todos.
para todos, es una versión de la Biblia, dice, entonces Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también es duro con quien Él quiere serlo. Me gusta mucho esta versión porque yo entiendo mejor a lo que se refiere Pablo ahí. No es que Dios provocó al faraón, no, el faraón era ya malo, hermanos. Ya. Por eso, digamos, hay gente que dice, ¿verdad? Lo que decía Marilyn, es que entonces quiere decir que Dios escoge a unos porque son buenos y a otros. No, 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 no. No, 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 no. Pero Dios actúa en misericordia muchas veces convirtiendo el corazón. En Ezequiel lo dice, ¿no? Yo les quitaré ese corazón de piedra y los volveré un corazón de ¿qué? De carne. Sabemos que el faraón endureció su propio corazón según los versículos que hemos visto. Él no se molesta en indicar que faraón endureció su propio corazón. Era una evidencia de incredulidad y rebelión. Y eso es lo que sucede en ese versículo 18. No fue que Dios provocó al faraón para que fuera más malo. Simplemente no lo detuvo. Dejó que él, como lo que dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? Dice que el hombre pudiendo, ¿verdad? Y quiero terminar con esto. Para ya luego la otra semana seguimos con el capítulo, con el verso 19 en adelante. Yo les conté la semana pasada que estaba viendo un extracto de este muchacho Araya Vlogs, ¿verdad? No sé si ustedes lo han oído, es muy famoso ahí en Facebook o tal vez en las redes sociales. Es un muchacho que viaja a diferentes países y entonces él fue allá a Papúa, en Nueva Guinea, a una tribu que son los últimos caníbales que existen, creo que es así, ¿verdad? Yo dije, qué miedo, ¿verdad? Yo no quiero ser chuleta de ningún hombre, pero bueno. Y entonces el domingo pasado, en la noche, nos pusimos a ver, ¿verdad? Vienen varias partes, pero una de las cosas que él tenía mucha curiosidad de preguntarle a los hombres, no, ya no son caníbales, ya la spoileé, a estos hombres era por qué lo hacían. ¿Por qué lo hacían? ¿Verdad? ¿Cuál era su razón? Si era porque querían o por una venganza o qué era. Bueno, entonces viendo a nosotros el documental, que es bastante interesante, ahí lo llevan a una aldea, esta gente vive muy aislada, de hecho no cualquiera puede entrar y he leído yo que en un momento, no sé si con respecto a esas mismas tribus, hubieron misioneros que llegaron, ¿verdad? Y se los comieron, ¿verdad? Y se los comieron. Pero este muchacho ya llega un día y entrevista a uno y le dice, entrevista a una señora y le dice que si ella ha comido carne humana y ella le dice que no. Ella eso no le gusta, dice ella que no le gusta, una señora anciana ya. Le dice que ya eso no le gusta, que ella nunca lo ha hecho. Entonces le dice, bueno, ¿con quién puedo hablar yo que lo haya hecho? Porque yo tengo preguntas. Y entonces ya lo dirigen con otro señor y él le pregunta al señor, bueno, yo quiero saber qué fue lo que pasó. Ustedes eran caníbales o son caníbales, ¿por qué razón? ¿Por gusto? ¿Por qué? Y entonces él decía algo que era lo siguiente. Él dice que, bueno, el hombre cuenta que hace 18 años fue la última vez que comió carne humana y que lo hizo porque este hombre, ¿verdad? El platillo, el platillo, era un hombre muy malo y practicaba la magia. Entonces este hombre, ¿verdad? El platillo, para que me entiendan, ¿verdad? Comida, era un hombre muy malo, hacía magia y contra las diferentes personas, ¿verdad? Ellos creen mucho en esas cosas, ¿verdad? En la magia y toda esa cosa. Y entonces, como era tan malo, lo decidieron matar. Y entonces comérselo. Uno, en forma de venganza, y dos, para aprovechar la carne, ¿verdad? Porque dice que ellos lo que comen ahí son cerdos salvajes o otro animal que es como un pájaro, como un tipo de avestruz. Entonces, este muchacho le pregunta algo, ¿verdad? Ya con curiosidad. ¿Y a qué sabe la carne humana? No me digan qué rica, qué miedo.
El que dice eso es porque le va a estar comiéndose al hermano, ¿ah? Bueno, le voy a decir, no voy a hacer muy larga la historia, pues, ¿verdad? Ya es tarde. Le pregunta al hombre y el hombre le dice, es rica, sabe mejor que el cerdo y sabe mejor que el avestruz. Y entonces el muchacho se queda así, ¿verdad? Y le dice, pero ¿cuál? ¿Verdad? Sigue con su curiosidad, le dice, pero ¿cuál es la parte más rica? ¿Ah? Y le dice el hombre, no toda, porque Dios hizo al hombre perfecto, le dice. Y yo me quedo así, ¿verdad? Y yo digo, Adrián, oiga, oiga, le digo yo, ¿ah? Hablando nosotros ¿verdad? De cómo el evangelio, o sea, que nadie, hermanos, puede decir que no conoce que existe un Dios. Estamos hablando de un pueblo allá, hermanos, donde no hay internet, donde no hay WhatsApp, donde uno de los indígenas, el motivo suyo para salir de su pueblo era porque él quería andar ropa. Eso era el motivo por el cual salió de ahí con ellos, porque vio a gente con ropa y le llamó la atención y quería andar con ropa. Imagínense, o sea, imagínense qué clase de evolución tiene esta gente, o sea, qué tan aislados están, pero él dice, todo es rico porque Dios al hombre lo hizo perfecto. Y yo le decía, Adrián, Adrián, ve que no hay justificación. Ve que, no, ¿qué ve usted, hermana? ¿Qué ve usted, hermana? Pero termino. Y entonces, bueno, sí, seguro ya lo vio. Pero no decía que era dulce, no creo que sea dulce. Pero bueno, hermanos, yo me quedo con eso y yo le digo a mi esposo, mira qué increíble, le digo yo, mira, vea lo que dice Romanos, por eso les hablo del capítulo 1 de Romanos. Dice que el hombre prefirió, en vez de adorar a Dios, adorar ¿qué? Lo creado. Y entonces, como el hombre se desvió tanto, ¿qué pasó? Dios lo dejó. Siga, haga lo que le dé la gana, no lo voy a detener. Y luego vienen las perversiones que vemos. Pero bueno, sigue hablando este muchacho con este señor y un día le pregunta, bueno, ¿y por qué dejaron de comer? ¿O ya dejaron de comer? Y le dice, sí, primero porque ya a este lugar llegaron ciertas leyes del gobierno y nos prohíben ser caníbales, ya no podemos comer. El que se come a alguien va para la cárcel, ¿verdad? Y dice, y otra cosa, han venido misioneros católicos, misioneros evangélicos y creo que dijo misioneros protestantes, si no mal recuerdo. Y ellos nos enseñaron que eso estaba mal, ¿verdad? Y yo, hermano, veía eso y yo lloraba. Y entonces le dice él, ¿y entonces en qué cree usted? Le dice el muchacho, ¿verdad? Al ex caníbal, no, ya no es caníbal, es caníbal. Y le dice, yo creo en Jesucristo como mi único Salvador. Y yo lloraba, y yo decía, Señor, y ese día me fui a acostar y yo oraba, Señor, gracias por los misioneros, porque a mí me daría hoy horror ir a un lugar de esos, hermano. Pero esa es la misericordia de Dios. Hasta donde llega la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, la misericordia de Dios es vasta. Pero por eso nosotros tenemos el deber de llevar el evangelio. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 1? Pues no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Sí, el hombre, hermanos, tiene que reconocer que hay un Dios, pero usted y yo como iglesia tenemos el compromiso de llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por eso, hermanos, Pablo lloraba y por eso tristeza en el corazón de Pablo, porque el pueblo de Israel se estaba perdiendo y recibieron los pactos y recibieron la ley y recibieron la gloria y aún así no creyeron. Necesitamos, hermanos, y si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, si usted es ahí de los que dice, sí, yo voy a la iglesia de vez en cuando,
póngase a cuentas con el Señor. No es ir a la iglesia de vez en cuando, no es leer la Biblia de vez en cuando, es vivir conforme a la voluntad de Dios, porque Él mostró misericordia para usted y mostró misericordia para mí. Dios me los bendiga.